Me Vale Madre es presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo. Un encuentro íntimo entre esa persona que está leyendo el cuento y el niño y el cuento, que es muy valiosa y poderosa. Demasiado. O sea, es muy poderosa. Y un niño tremendo, tú le dices, ven acá mi vida, que te quiero contar un cuento. Y es impresionante cómo lo calma. Todo. Hay cualquier situación, ven acá que te voy a leer un cuento. Pum, es como si le estuvieras dando un celular. Pero esto es infinitamente más, digamos, valioso y enriquecedor que darle el Totalmente, celular. Lo que pasa es totalmente. que el cuento, al final, no es nada si no está la presencia de ese mediador. ¿Ok? Wow. O sea, ese cuento puede estar ahí eternamente. Ese librito, eso está ahí eternamente. Me Vale Madre. 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 Ay, me vale madre. 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 Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eso fue interesante. Meditando desde Porque ya. no sabemos en qué momento están escuchando este podcast o viéndolo. Bienvenidos. Esto se llama Me Vale Madre. Aquí a mi lado, mi guapa, talentosa, inteligente y bellísima amiga. Ay, amiga, qué Edmari bella. Fuentes. Qué bella. Y a mi lado, la voz reconocible por todo el mundo. Ay, mi Claro, reina, amiga, porque o sea, venezolano por el mundo. Claro que sí, Michelle Berner Cician. Tenemos que comenzar este episodio agradeciendo, por supuesto, a Cascabel Studio, porque gracias a ellos estamos aquí el día de hoy grabando nuestras temporadas. Qué y maravilla. también a Avior. Por supuesto, por habernos pues facilitado la avenida para acá, para Miami, desde donde está saliendo este programa y donde está desde hace 7 años fundado un espacio agradable, hermoso, maravilloso, que yo creo que trasciende la parte física, porque pues ellas han tenido la capacidad de conectar con tanta gente de todas las edades, que además es una de las cosas que más me apasiona, y con la parte artística, porque no solo es la lectura lo que mueve a la gente de Imago. Tenemos con nosotros a la creadora de Imago, un espacio, como les digo, precioso, hermoso, amado en Coral Gables. Bienvenida, Trina Oropesa. El corazón me late oyendo todas esas cosas, se me pone así grandote, porque bueno, la verdad es que Michelle, hay como un amor platónico. conexión que tenemos desde que acá. nos conocimos, gracias Edmari también No, por a ti. estar aquí en Miami y por hacer estos podcasts aquí con gente que estamos aquí, bueno, tratando de hacer las cosas diferentes y Claro. bonitas aquí en Miami, ¿no? Trina, yo creo que para iniciar es cómo comenzó Imago, cómo se creó Imago para que la gente que de repente no conoce el proyecto entienda de qué va y la razón por la que estás aquí el día de hoy. Sí, bueno, Imago, vale decir que yo no soy la única creadora de Imago. Imago nació hace 7 años, casi 8, con la idea de traernos un poco ese espíritu y esa energía que tenemos en Caracas, todos los que hemos ido alguna vez a la Hacienda La Trinidad, a los galpones, al trasnocho cultural, esa cosa que se siente cuando vas a estos lugares y Ay, tan rico, sí los Los extraño. tengo presentes, ¿no? los En un tengo. solo lugar encuentras unas galerías y encuentras de repente una librería, un sitio donde tomarte un café rico, donde comerte un chocolate sabroso, ver una buena exposición, te encuentras con un artista, y además yo de formación soy educadora y por supuesto el tema de los niños para mí Te era muy apasiona. importante. Entonces quisimos como crear aquí en Miami un lugar que de alguna forma integrara también la música, el arte y la literatura para personas de todas las edades y que pudiéramos entonces como transmitir y dar esa sensación, bueno, en pequeño, ¿no? Porque ojalá tuviéramos un espacio tan grande, con espacios abiertos como los galpones o como la Hacienda La Trinidad, pero bueno, estamos en una sede, digamos, completamente indoors, en donde tratamos de integrar todo eso, con un espacio de galería, con una librería, con los espacios de talleres y donde hay una programación muy variada. A estas alturas ya estamos recién estrenando la tercera sede. Hermoso.
porque bueno, distintas razones han hecho que tengamos que ir mudándonos, pero acabamos de estrenar esta tercera sede la vamos a inaugurar formalmente el 9 de septiembre. Hermoso. Qué emoción, Sí. qué Además que emoción. para los chamos, o sea, para nuestros chamos, que nosotros que tenemos hijos, siempre estamos como en la búsqueda de que bueno, que de repente se conecten con el arte, con la lectura, ir descubriendo poco a poco como las pasiones de cada uno, porque al final uno como que de repente lo ve, yo a mi hijo lo veo, o sea, que está en casa y de repente se pone a dibujar y hace un dinosaurio y yo digo, qué arte, o sea, a su forma, qué arte, Así es. ¿sabes? Y no podemos como subestimar el poder que cada una de estas cosas puede tener sobre nuestros hijos. Absolutamente, sí. Y además no regularlo, es decir, Exacto. una de las cosas que nosotros como que siempre recomendamos es, así como les tiene su rincón de libros, que es importantísimo, tenerles un rincón de arte, un espacio en el que ellos puedan Crear. pintar lo que quieran. ¿Ok? De manera espontánea o compartiéndolo con ellos, o en las circunstancias y en las condiciones que sea, pero que tengan un lugar de expresión, de cómo puedan expresarse. Incluso más de una vez, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado tanto con Raima aquí en Miami, y Raima siempre dice que ella pintaba todas las paredes de su casa, Imagínate. hasta que su mamá le dijo, bueno, puedes pintar este pedacito. Entonces, Claro. ok. No podemos grafitear toda la casa, pero puedes tener un espacio donde lo hagas. Claro, de y que repente eso no fue la importantísimo. prohibición de decir, No, no puedes pintar no, ninguna para pared nada. y no sé qué, sino buscar un espacio con sus límites y decir, bueno, este es el espacio que vas a utilizar. Exactamente. Haga lo que usted quiera. Claro. Ahí, ¿ok? Y bueno, y tú irás regulando, bueno, qué materiales les pones, y marcadores, creyones. Yo tengo millones de niños que llegan y cuando les pongo los Sharpie, ¡Sharpie! ¡Ay, mi mamá no me deja pintar con Sharpie! Se mueren de la emoción. Y yo, Claro, bueno, ahorita disfruten. sí puedo, aquí sí puedo. Trina, está súper demostrado o aceptado o es de conocimiento los beneficios que de pronto ofrecen los deportes y la actividad física en los niños. Así es. ¿Qué beneficios tú que te has dedicado por más de 30 años pues a los niños y a la educación y a su formación tiene esa libre expresión en cuanto a las artes, a leer, a pintar, a dibujar, a las pinceladas que hablaba tanto con Edmari? O sea, ¿qué beneficios te ofrece? Porque quizás no lo estamos viendo en cuanto a Claro, fuerza, pero ¿qué nos da? Sí, y no tiene esta parte competitiva que tienen los deportes, ¿no? Mira, básicamente toda esta parte, digamos, más, sí, de expresión artística o verbal o en cualquiera, musical, como quiera que sea, favorece todo lo que se llaman las habilidades blandas. Es decir, eso que no es tangible, Ok. eso que no se puede medir, porque cuando un niño forma parte de un equipo de fútbol, bueno, se mide la cantidad de goles que mete, qué sé yo, la cantidad de partidos que ganan, pero aquí tú no puedes medir que usó más el negro o más el azul, o que hizo unos trazos de tal manera, unos trazos... Aquí las habilidades blandas tienen más que ver con esa capacidad para establecer relaciones con otros, para expresarse, para crear, para resolver problemas, para manejar la frustración, que además es importantísimo para cuando estás en un partido de fútbol. Absolutamente. O de tenis o de lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas cosas, y es entender que en el arte, en la expresión artística, en cualquiera de sus facetas, no hay errores, no hay bueno ni malo. Entonces, lo que puede haber es lo que me gusta y lo que no me gusta. Con lo que yo me siento cómodo o no me siento cómoda, pero todo eso va formando, si se quiere, un poco lo que es el carácter y toda esta parte emocional y social del niño y de la niña, pues que para mí es infinitamente más importante quizás que aprender a sumar, restar. Todas esas son habilidades que vamos a alcanzar, pero que si en nuestro interior no estamos bien estructuraditos y bien Guiados, sólidos, y ese caldito de pollo está bien sazonadito, pues nos va a costar más enfrentarnos a toda esta otra parte de aprender a leer, aprender a escribir, a memorizarnos las capitales, qué sé yo, la historia, Claro. todas esas cosas, ¿no? O sea, sí tiene realmente una relación el hecho del arte y la lectura para el desarrollo cognitivo de los niños. Absolutamente, claro que sí, claro que sí. Porque además, digamos, todas estas cosas te van acercando al mundo de otra manera. Y cada vez más el sistema, digamos, la educación se va dando cuenta que más que enseñarle al niño contenidos, tiene que enseñarlo a acercarse a la información, a aprender a aprender. Y a través del arte y a través de la lectura, a través de la música,
eso es lo que se aprende, o sea, te enseña disciplina, te enseña perseverancia, te enseña una cantidad de cosas que, además desde una manera muy personal, muy interior, que son fundamentales para luego, bueno, El desarrollo de cada uno. de el ellos, desarrollo de Claro, cada uno, sin sí. duda. ¿Cómo entender, Trina, hablándole en este momento a los papás, A ti que nos estás a viendo. ti, madre, padre, que hay que darle espacio para ese dibujo libre? Que no es una letra, o sea, que no hay que seguir una caligrafía y esa es la caligrafía perfecta. Yo recuerdo un día en terapia que pues estaba hablando con mi psicólogo y no, es que le estoy enseñando a hacer la letra y le borro la letra y me dice, no le borres, o sea, ¿cómo vas a borrar? O sea, ¿qué es una buena letra? ¿Qué es una buena caligrafía? O sea, ¿por qué estamos como tan estructurados? Porque hay que entender que hay que... Bueno, porque venimos de una formación muy tradicional. Correcto. O Y sea, romper eso tampoco es, muy fácil. claro. O sea, yo me formé, digamos, además soy zurda. Entonces, bastante caligrafía Palmer que me hicieron hacer a mí. Pero, ¿qué es una buena letra? Una letra que pueda ser leída, Punto. que comunique, que otra persona la pueda leer y que comunique lo que tú quieres leer. Pero luego, de ahí a la parte estética, son dos cosas diferentes. Y O sea, son estándares además establecidos por quién. Exactamente. O sea, ¿quién dice que esa es la Correcto. letra linda? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, mira, por ejemplo, mi hijo menor está estudiando arquitectura y entiendo que para los arquitectos el tema de la letra es un tema. Correcto. Bueno, chévere, habrán A quienes los doctores quieren... no les pasó lo mismo. No, para nada. Pero entonces ahí podemos, digamos, depende de en qué área te vayas a desenvolver tú, pues la letra o la forma en que tú escribas tendrá más o menos relevancia. Claro. Y hoy en día que al final todos terminamos escribiendo en computadora, Claro, ya que tanto, ¿no? Que una cosa es la letra y otra la ortografía. Eso, Vamos a claro, separar no, son dos eso en cosas- este podcast, por favor. Eso es lo único que se debería encargar en el colegio. o sea, la ortografía y la redacción. y la redacción. Que tú puedas estar diciendo correctamente lo que quieres decir. Sí. Eso es lo verdaderamente importante. Y que obviamente sean, pues, bueno, depende de lo que Ideas, estés claro, escribiendo. ideas Ideas claras. propias, ideas claras, coherentes, con inicio, desarrollo, en fin, o sea, bien construida. Ese tipo de cosas, por supuesto que sí. Claro. Pero centrarnos en que tenga que ser una letra bonita o no, ahí Claro. lo que tú decías, ¿no? Muy Según el subjetivo, criterio es de muy quién, ¿no? subjetivo también. Y además es que le ejercemos presión inconsciente a los niños. A mí me pasa que bueno, que me ha pasado con Luis, que cuando le mandan a hacer sus letritas, él la borra y dice, no, esa está mal. Y yo le digo, ¿pero quién te dijo que eso estaba mal, papá? Es una letra linda, mira, te salió linda, así esté chuequita o lo que sea. Está linda, no, esta está mal. No, papá, no está mal ni bien. Solamente lo que hay es que hacerlo de repente como la maestra te la está mostrando, pues. Claro. Pero inconscientemente los niños empiezan a decir, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Claro. Y es rudo romper con ese pensamiento. Ya cuando tú le siembras a un niño una idea preconcebida por quien sea que la esté diciendo, es muy difícil sacar esa idea. Claro. Romper esa idea. ¿Por Si qué? si esa idea viene de una figura significativa, Por es muy eso, difícil. por ¿Y quiénes eso. son las figuras significativas en el caso de los niños? Sus papás, su Sus maestra, cuidadores, claro. exacto, su Correcto. abuelita, en fin, ese Qué tipo rudo. de cosas. Entonces, sí. Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras que eres una persona que está interesada en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver, bueno, hacerte encontrar tu mejor versión, amiga. Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados y también por experiencias propias tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal. Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo, uno siempre necesita terapia. Así es. Es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video, porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast. Si entras a ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar a cambiar realmente tu vida porque estás en tus manos, no en manos de los demás. Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre eres tú. No se nos puede olvidar, pues, la importancia que tiene eso y de lo que dices de pronto en un momento un chamo como lo puede marcar
por completo y que de pronto el papá es el que está en otro momento, ¿sabes? Y terminas pagándola con el chamo, porque la verdad es cuando uno, los tuyos están un poquito más pequeños, pero cuando uno ya se sienta a hacer tareas y comienza a hacer esa presión, Qué fuerte, sí. uno y de repente tienes 1000 cosas que hacer y necesitas que termine de hacer la tarea o ves que no termina de aprender o no sé, yo tengo tan reciente que Juan Diego acaba de aprender a leer y de verdad que fue un año retador, le tocaron 2 profesoras terribles, o sea, dificilísimas, exigentes, las peores profesoras le podía tocar y tú dices, qué importante pues el papel que tiene el papá y de la tranquilidad. Porque- o sea, porque tú te te sientes pregunto. como dormir al bebé, cuando tratas de dormir al bebé y tú quieres salir y tienes el corazón así, el bebé Esa no se ansiedad duerme. la siente, La claro. siente. Igual haciendo la tarea. ¿Qué me Que preguntas, te iba a amiga? preguntar, ¿por qué dices como que fueron como las peores? ¿Cómo trataban a...? ¿Tú quieres a que Juan hablemos Diego? todo el podcast de esto? No, algo en específico, porque es importante Porque no también eran empáticas, una amiga, referencia. porque quizás eran, no, quizás no. Eran pues no muy no porque sean exigentes, Claro, porque uno porque la agradece la exigencia, exigencia, la verdad, pero no eran unas personas empáticas, eran unas Amables. personas que de pronto les decías que vamos a celebrar en Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias que llevamos, y nos respondieron a todos los papás que ellas se ocupaban era de la educación, que eso no había espacio para celebración. Ok. Entonces, de pronto para mí, pues es una tradición del país donde estoy creando a mi hijo, sí es importante el compartir y dar las gracias. Claro. Y de pronto, pues bueno, con todos los niños tenían problemas, ¿me entiendes? Entonces me di cuenta que no era con mi hijo, que eran con todos. Claro. Y dije, bueno, esto de pronto no era lo que yo quería para un primer grado Claro. de Juan Diego. Pero dije, pues bueno, nos toca a nosotros entonces asumir esta parte, sentarme yo con él y darle pues esta educación. Y bueno, yo siento que algo aprendimos, ¿sabes? Todos aprendimos Claro. durante ese Sí. proceso. Acá. Pregúntame quiénes son para yo decirles si No, están en el mismo colegio para que no. no les toquen la misma profesora. Pues el Mira. colegio es maravilloso. Trina, el tema de la imaginación, los niños, ¿no? amo esta parte. Me encantan. La facilidad con que un niño puede crear su mundo, la facilidad con que un niño puede inventarse esto, lo otro. ¿De qué forma podemos fomentar aún más la creatividad de ellos a través de, bueno, de las artes, de la música? ¿Cómo se ve esa relación directamente entre las artes? Pues lo menciono así, entre las artes y la creatividad. ¿Cómo se ve impulsada? Bueno, digamos, ese es el camino, ¿no? Pero básicamente lo que hay es que dar el espacio para. Darlo y darlo y darlo y darlo. O sea, no es que es una vez, es que es hoy, mañana, pasado. Eso es así como la rutina, igualito. Ok. Hoy, mañana, pasado. Yo lo veo a diario, yo tengo la bendición de, como dijo Michelle, tengo más de 30 años trabajando con niños y ahorita desde que estoy aquí, bueno, tengo casi 8 de manera ininterrumpida, viendo Indirecta. niños y yo directamente, exacto. No es que yo estoy viendo cómo trabajan, no, Claro. yo con ellos. Y veo increíblemente la diferencia entre los niños, entre esa posibilidad de ese niño o esa niña que de repente es que pasa media hora y todavía te está contando algo y tú tienes que decirle, mi gorda, le toca hablar a fulanito. Y tienes a otro niño que le dices, mi gorda, a ver, tienes esta taza. ¿Qué le puede estar pasando a esa taza? Y se queda mudo. No sé. Entonces tienes que irle sacando con cucharita. Y ahí mi única respuesta a eso es, probablemente, lo más seguro es que ha tenido muy pocas oportunidades, porque eso es una característica natural de pensamiento de un Correcto. niño. El animismo. Hoy se lo decía a la pasante que trabaja conmigo. Yo le decía, es que hay una cosa maravillosa que tienen los niños, que es el animismo. Es la capacidad de darle vida a todo. Eso me encanta. Por eso existe Mickey. Por eso existe Disney. Porque si los niños no tuvieran esa capacidad de pensar que las cosas tienen vida, imposible, no pudiera existir esas cosas. El artificialismo, o sea, las cosas pasan por lo que sea. Yo invento por qué pasan. Esta agua llegó aquí porque vino un hada, lanzó un polvo mágico y lo lanzó ahí. Yo amo eso. Qué hermoso. Amo eso y lo uso todos los días para trabajar con los niños. En Imago hay un duende, en Imago pasan cosas insólitas y eso los atrapa. Entonces, en la medida en que nosotros demos cabida para eso, ellos también van a ir como generándolo, porque naturalmente lo tienen. Entonces, lo que tenemos es que dárselo. Y lo mismo para pintar, para escribir. Bueno, para escribir cuando ya escriben, pero para contar, la habilidad verbal. O sea, ellos desde muy chiquiticos ya pueden empezar a contar lo que sea. Nosotros en Imago por las Artes tenemos un festival de niños cuentacuentos. Y todo eso empezó
con Leo, nuestro cuentacuentos, que pues ojalá hubiera podido estar hoy aquí para oírselo de propia voz, pero con él nosotros empezamos un trabajo de que él contaba cuentos siempre, los cuentos, y durante la pandemia nos dimos cuenta en las clases de teatro que ya no podíamos, o sea, era muy difícil durante la pandemia virtualmente hacer teatro. Entonces, él decidió que en lugar de hacer teatro, que los niños fueran creando sus propias historias. Y eso se fue como una bola mágica, una bola de nieve, fue creciendo. Y el último día aquellos niños habían creado personajes, vestuario, ellos mismos crearon como una escenografía. Entonces, cada casa era una belleza ver lo que había ocurrido en cada casa, ¿no? Porque además los papás terminaron también como involucrándose, todo. Y eso ya ha llevado a que ahora nuestro primer proyecto desde la non-profit fue el Festival de Niños Cuentacuentos de Miami. Fueron 10 niños que estuvieron 10 semanas con nosotros haciendo todo un trabajo para crear sus propias historias. Wow. Digamos que el disparador era, nosotros les dijimos, sobre todo porque eran niños ya más grandes, ok, van a hablar con sus abuelitos, con su mamá, con su papá, con el que sea, y que les cuente algo que les pasó cuando eran niños. Y eso fueron como las historias que dieron pie a las historias que finalmente nacieron. Cualquier cosa es una excusa para crear una historia. Eso, nosotros les damos objetos. A ver, ¿qué puede haberle pasado esto? Lo que sea. Y en ese festival terminamos en una presentación de teatro, los 10 niños contando sus cuentos, sus micrófonos, aterrados. Estaban aterrados. Claro. Yo le decía a mi gorda, yo también estoy aterrada de salir a hablar con los papás allá, a decirles lo que ustedes hicieron. Pero nosotros vamos. Tú sabes todo lo que eso el aprendizaje que hay para esos niños. ¿Qué es lo que te digo? Las habilidades blandas. Claro, eso no es medible. Aquí nadie sacó 20, aplausos, nada. Solo el haber transitado ese proceso y el haberse parado frente a ese público con un micrófono a contar una historia creada por ellos mismos, bueno. Valiosísimo. Trina, ¿en qué momento hay esa ruptura de niños a adultos que perdemos esa capacidad de imaginar en positivo, pues, porque de pronto cuando te ataca la ansiedad o los celos, pues tú eres capaz de imaginarte cualquier cantidad de monstruos, pues, como mujeres, historias, y te imaginas, sabes, al marido unas cosas horrorosas. Michelle, ¿pero qué es esto? Pero, no hablando de esa parte, ¿no? Porque es verdad. Y porque yo digo, los celos es uno de los peores sentimientos que hay, porque cualquier cosa te dispara unas cosas monstruosas que no están pasando y que te haces, pero viéndolo del lado positivo, de la parte de contar historias, que creo que es lo más difícil, pues, porque queremos hablar contigo de la lectura, pero al mismo tiempo, pues, de contar cuentos. Claro. Y cuando uno le toca contar un cuento de la nada, qué difícil se le hace uno de grande. Muy difícil. O sea, como que porque te sientes como, yo creo que viene de la invalidación. Tonto. Sí, yo creo que viene de la invalidación también, porque me pasa, mira que la palabra que yo pensé era tonto. Y es eso, es como que qué tontería que yo estoy pensando o creando esto. Pero cuando tú tienes chamos, eso vuelve, el niño que hay dentro de ti. Eso vuelve, y es una cosa que empiezas como, te lo digo porque a mí me pasa con Louis, que empezamos a inventarnos unos cuentos, que es un dinosaurio que tiene alas, que no sé qué, porque le encantan los dinosaurios. Y me doy cuenta de que su papá ha estado implementando las últimas semanas esto de la creatividad a la hora de contar historias. Ajá. Y Luis disfruta irse a la cama porque papá le va a contar unas historias inventadas, además. Qué rico. Que es lo máximo. Entonces es como que yo lo estoy viendo, o sea, estoy viendo esa relación que están teniendo ellos y que están construyendo antes de dormir. Qué belleza. Es hermoso. Pero esa magia se rompe. Sin en duda. Algún momento como... Sí, yo diría que lo ideal sería que más que romperse fuera evolucionando. Porque ¿cómo hemos llegado a la inteligencia artificial? Gracias a personas que siguieron imaginándose cosas. Total. O sea, es que si no hubiéramos llegado a todo lo que hemos llegado hoy en día. Entonces, yo creo que es un poco seguir dando los espacios. Luego, hoy en día yo lo veo mucho. Hay cantidad de muchachos que están estudiando escritura. O sea, como que esa parte de expresarse de una u otra forma la siguen canalizando. Uh-huh. Entonces, ustedes con esto, o sea, ustedes imaginaron esto. Y eso es y si te contamos lo que imaginamos, Trina, todo lo que viene. Exactamente. Entonces yo creo que va evolucionando y conectar con esa capacidad interior de perder el miedo. O sea,
Porque que más genera angustia que, bueno, que el futuro. Los niños no tienen conciencia de eso todavía, Correcto. del mañana, de que si yo hago mal algo, me van a evaluar, me van a juzgar. Ellos no tienen eso todavía. Claro. Entonces, por eso es mucho más sencillo. Hay unos que sí, otros menos. Exacto. Nosotros estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de el miedo a lo que van a pensar, si les va a parecer bien, si lo van a probar, no lo van a probar. Entonces, bueno, yo lo que creo es que hay que siempre como tener conciencia de eso y conectar otra vez con, bueno, esto. Nosotros en Imago hemos estado dando unos talleres de improvisación para adultos y pasa eso que tú dices. Es increíble, la gente le encanta porque la impro de alguna forma te conecta invita. con tu capacidad a crear. Correcto. Y con el sí. O Y sea, con con, el con sí, el sí, exacto. que es la premisa básica de la Fantástico, improvisación. me O sea, tú me encanta. planteas algo y yo poder ir más allá. Cuando tú te trancas en la improvisación, y yo lo veo cuando le estoy contando las historias a Juan Diego, digo, si yo me tranco y no... Sí, porque eso sí, se acaba la magia. Exacto. Se para todo, se acaba. Trina, estabas mencionando algo y recordé un poco cómo fue como, no sé por qué me vino esto, pero siempre aprovecho cuando me llega como un pensamiento, un mensaje para decirlo. ¿Qué podemos recomendarles a los papás, ¿no? Que de repente están fomentando esto, el arte, la música, la lectura, los libros, y el niño pasa por un momento, porque siento que muchos de los niños pasan, por ejemplo, es como la historia de Santa, ¿no? De que, bueno, Santa Claus existe, y llegan otros niños y dicen, no, es que Santa Claus no existe, es tu papá, y rompe con esa magia, ¿no? A veces pienso que a los niños... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No, yo no estoy diciendo nada. Que la magia existe, estoy diciendo que la magia existe. A veces los niños, en esa creatividad, se ven juzgados por otros niños de sus mismas edades, ¿no? Y de repente, el niño que le gustaba pintar, llega a casa un día y dice, ay, no, ya no me gusta pintar porque eso es de tontos. O no, ya no me gusta pintar porque eso es tal cosa. ¿Cómo nosotros podemos identificar también que eso puede estar sucediendo y seguir fomentando? Porque a veces es como que no nos damos cuenta. Me atrevo a decirlo porque, como te digo, pues fue un pensamiento que me llegó de cómo podemos seguir o manejar el vocabulario adecuado para decirles, hijo, esto es maravilloso, esto que estás haciendo es inteligente, es creativo, es hermoso, bla, 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 para combatir de repente ese, bueno, bullying, no sé cómo se le puede decir, ¿no? Sí, esa descalificación. Exacto, Yo esa creo invalidación. que un poco es igual que como las normas. Ustedes poco a poco, sobre todo tú estás como más cerca, van a empezar a ver estas cosas de, ay, pero fulanito lo dejan y a mí no. Claro. En casa de fulanito sí dejan hacer tal cosa y tú no me dejas. Es un poco lo mismo, ¿no? Esa es la mamá de fulanito. En casa, fíjate mi vida, a fulanito no le gusta pintar, le parece que es de tontos, pero en esta casa, en esta familia, pintar es algo importantísimo. Y nos encanta que tú puedas pintar y que sigas pintando porque todos queremos seguir viendo lo que tú eres capaz de hacer. Hermoso. ¿Ok? Qué lindo. O sea, en esta casa, estos son los valores. En allá, esos son. ¿Ok? No estamos diciendo que los de ellos son mejores o peores, pero estos son los de aquí. Claro. Y ahí, miren, mis hijos tienen 28 y casi 24. La casa, la familia, eso es el 99% de todo lo que van a hacer sus hijos. Así que cada vez que van a decir algo, que van a hacer algo, siempre piensen, esto va a servir para algo, esto los va a ayudar a crecer, esto es verdad, y entonces a veces no lo podemos pensar, a veces ¡guau! De Inmediatez, una, no nos claro. da como tiempo. Pero en la medida que podamos hacer como ese alto, ese stop y como pensar y acordarse siempre, como se lo decía hoy también a la pasante, nosotros somos los adultos, nosotros somos los que tenemos que mantener el control, no Claro. ellos. Y desde el amor, yo le decía siempre a las maestras de mis hijos, oyéndote hablar a ti de esas maestras, cuando teníamos la primera reunión antes de que conocieran a mis hijos, fulanita, en la medida en que Guille o Santi, porque igual para los dos, se sientan queridos, ellos van a hacer todo lo que tú les pidas. Pero primero tienen que sentirse queridos. Y eso es fundamental. O sea, yo lo vivo, yo tengo niños igualmente, tremendos. Pero ¿por qué ellos cuando yo les digo, fulanito, tal cosa? Porque así como les digo eso, por el otro lado voy y los abrazo, los beso, los apurriño, yo te amo, yo te adoro. Bueno, los respetan, no Los los invalidas. Para nada, para nada. Entonces entienden que porque uno los quiere, uno les está exigiendo, o uno les está poniendo una norma, que uno no quiere ir en detrimento de ellos. Pero si el niño siente que todo el tiempo lo que están es retándolo, todo el tiempo, Correcto. ¿no? Hay algo allí. Wow, Entonces, qué bello. Trina, hemos hablado de contar cuentos.
y de leer cuentos, ¿no? Que es completamente diferente, pues, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el libro, pues, lo tienes ahí y también, pues, tiene sus habilidades que los leas, Pero ¿no? por supuesto. A los niños les encanta que le leas el mismo cuento y Ay, saber sí. lo que viene. ¿Qué sensación de seguridad de pronto me imagino que les da? O sea, ¿qué pasa con los niños que uno a veces como papá dice, pero te he contado, te he leído este cuento, ya te lo sabes de memoria? Y el muchachito siempre quiere que le leas el mismo. O sea, ¿qué genera en los niños el ya conocer las historias? Sí, bueno, por un lado le genera como eso, como seguridad, como la posibilidad de anticipar. Es así como, bueno, uno de adulto que quiere volver a ver tal película porque te encantó tal cosa. Es esa sensación de anticipar, pero también, y por algo, bueno, los hermanos Grimm y toda esta gente que creó todos los cuentos de hadas, de alguna, o los escribió, no es que los creó, los escribió, los sistematizó, los registró, de alguna forma todos esos cuentos ayudan a los niños a elaborar cosas, a elaborar emocionalmente cosas. Entonces, si hay un cuento preferido para el niño, muy probablemente ese cuento tiene algo, algún elemento que conecta con él y que de alguna forma hace que entonces cada vez que lo cuenten él está procesando algo interno, ¿ok? Entonces, qué chévere, o sea, es muy rico poder hacer eso. Y yo tengo cuentos preferidos, o sea, yo en Imago y ellos, sí, ese es el cuento preferido de Trina, otra vez, el sol, la luna y el agua, ajá, vamos otra vez, y les encanta, y claro, y uno les va transfiriendo y ellos entonces termina siendo el cuento favorito de ellos también, porque Claro. ajá, porque tú se los has contado tanto que ya también termina siendo el cuento. Y los cuentos, contar cuentos es mágico, o sea, yo venía también como pensando, los beneficios de contar cuentos, de leer cuentos o contar cuentos son infinitos en el área social, cognitiva, de lenguaje, todo. Pero uno de los que a mí más me encanta es como esa conexión emocional que se genera cuando se está leyendo o contando un cuento. Hay como un encuentro íntimo entre esa persona que está leyendo el cuento y el niño y el cuento, que es muy, muy Único. valiosa y poderosa. O sea, Demasiado. es muy poderosa. Y un niño tremendo, tú le dices, ven acá mi vida, que te quiero contar un cuento. Y es impresionante cómo lo calma. Todo. Hay cualquier situación. Ven acá que te voy a leer un cuento. Pum. Es como si le estuvieras dando un celular. Pero esto es infinitamente más, digamos, valioso y enriquecedor que darle el Totalmente, celular. Lo que pasa es totalmente. que el cuento al final no es nada si no está la presencia de ese mediador. ¿Ok? Wow. O sea, ese cuento puede estar ahí eternamente. Ese librito, eso está ahí eternamente. Si no viene alguien y le dice al niño lo que ahí puede encontrar, es como que le abres la puerta al mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Tal cual. Trina, y definitivamente el hecho de leer cuentos, o sea, leer libros, cuentos, viene de una rutina. Puede Porque ser fíjate rituales. que No hay unos nada más rituales, bello hermoso. que crear rituales. Porque yo o sea, yo nunca recuerdo que mis padres me hayan leído cuentos, nunca. O sea, quizás sí, pues, que se crearon historias y lo que sea, pero sentarme yo a leer un libro con mi mamá o con mi papá, no lo recuerdo. Y eso también, como que yo lo veo con mis hijos, pues como que a la hora de dormir leemos un libro o él de repente me encanta, a mí me encanta cada vez que mi hijo me dice, mamá, quiero pintar. O sea, es una cosa que le busco todas las hojas, todos los colores, y pinte todo lo que usted quiera. Claro. Porque siento que bueno, que está como esa conexión entre nosotros también, ¿no? Total. Y a veces damos por sentado el tema de los libros, damos muy por sentado eso, el hecho de ir a una librería, una biblioteca, al investigar, etcétera. Y siento que eso viene como por rituales, como tú lo acabas de decir. Claro, porque Es maravilloso. empiezas a darle como un manto de valor y de cariño, de afecto alrededor de lo que es la lectura. Entonces no es la lectura porque la maestra me está obligando que tengo que leerme 5 páginas y tengo que saberme el mame mi momú, ¿no? O lo que sea aquí en inglés, lo que sea. Sino Guau, que, guau, guau. ajá, no sé cómo es porque gracias a Dios no me Mentira. tocó enseñar a leer No, aquí. es súper diferente. Mentira. Porque además, bueno, en Venezuela cuando trabajaba con lectoescritura era totalmente distinto también. Ajá. Gracias a Dios no tuve que trabajar nunca con el método tradicional. Y el leer el cuento yo casi que lo pudiera
poner en paralelo a lo que significa el momento de la lactancia. Ese momento de intimidad entre la madre y el bebé. Cuando tú estás con tu hijo leyéndole un cuento, es casi eso mismo. O sea, puede estar envuelto de tanto significado emocional como eso mismo. Qué hermoso. Ok, entonces ahí tú le estás diciendo al niño, leer es amor, o sea, leer es divino, es un placer, y leer con otra persona. Lo que pasa es que, tal como tú dices, nosotros a lo mejor no crecimos como con esos rituales, pero hay rituales bellos como hasta de leer en pareja, y compartir un mismo libro, o sea, y al final está también, digamos, descrito que las personas más exitosas son grandes lectores. Y la única manera de que tú seas un gran lector, porque una cosa es ser lector funcional, es decir, o instrumental, que leas porque tienes que saber cosas, lees, bueno, porque estás investigando, pero es leer Sí, tener el hábito de disfrutar un libro. un buen libro de lo que sea, de lo que sea. Eso es totalmente distinto. Y eso solo se logra en la medida en que de verdad los niños asocian leer con sentimientos positivos, Qué hermoso. con sentimientos agradables, placenteros. Qué Es regalo. muy difícil tener el hábito de la lectura si no lo has visto en casa. No necesariamente, no necesariamente. O sea, y no es, digamos, una cosa que sí, y si no, no. Mi papá era un gran lector, mi papá leía muchísimo, y yo creo, nosotros somos un montón de hermanos, y yo creo que si acaso uno o dos seremos lectores. Ok. Los demás prácticamente ninguno. O sea que no, No necesariamente. no pues, ayuda necesariamente, que tú hayas pero visto leer. sí es importante que en la medida que podamos, y si generamos esos rituales, porque los rituales son cosas que nos van identificando como familia, Correcto. como sociedad, como comunidad. En la medida en que tú como familia tengas más rituales, eso te da un sentimiento de pertenencia, de identidad muchísimo Y te más define, fuerte. Te define. por completo. Entonces, estos niños, o sea, como yo lo oigo, digamos, ya mis hijos, mis sobrinos, todo, pues que ya es como esta generación de muchachos ya que están en los 20, 25. No, porque en mi casa nosotros hacemos, porque en mi casa, porque mis papás, porque... Y yo me derrito oír a todos que lo que Claro. hacen es defender de cómo se hacen las cosas en su casa, porque mis papás, porque mi mamá, porque la otra, porque tú dices, bueno, lo que hicimos, ahí, Claro. ahí Tiene- está, tiene esta ahí está. recompensa. Ahí está, Totalmente. ahí está. Y si ustedes que están en Miami, les tenemos ¡Ay, qué emoción! eventazos, les tenemos eventazos. Tenemos este festival de libros en español para niños y jóvenes que se llama Entre Libros. A ver, Trina, cuéntanos toda la Invita, información por que favor. puedas y que por favor sirva de plataforma para la Ay, gente que, sí. que quiera asistir. Gracias. Bueno, me emociona, creo que es el primer espacio público, digamos, en el que lo estamos El diciendo. primer espacio oficial. Oficial Por en el que favor. lo estamos diciendo, y nos sentimos como súper profundamente orgullosos de lograr esto. Esto es un sueño que tiene varios años gestándose y que finalmente se concreta gracias a que hicimos alianza con el Museo de Coral Gables, y allí vamos a estar haciendo este primer festival de libros para niños en español, en el que vienen 12 editoriales independientes para celebrar el mes de la hispanidad. Eso va a ser del 13 al 15 de octubre. Vienen 7 editoriales de España. Viene una de México, una de Argentina, una de Colombia, una de Puerto Rico y una de aquí de los Estados Unidos que publica libros en español. Además me emociona mucho que vienen prácticamente todos los editores, es decir, los directores de cada una de las editoriales, vienen ilustradores, vienen escritores, van a estar todas estas editoriales, más una programación de talleres para niños, digamos, de cada una de las editoriales inspirados en esos libros, uniendo el arte y la literatura. Va a haber toda una programación que hemos llamado Cuentos bajo la sombra. Entonces va a haber un árbol en el que cada 45 minutos más o menos va a haber alguien contando un cuento de cada una de estas editoriales, de los libros que van a estar disponibles. Va a haber una programación además para adultos, digamos, dirigida por los editores que van a estar aquí, con temas relacionados con literatura para niños. Van a haber firmas de libros, o sea, van a ser 3 días muy, muy, muy activos, muy dinámicos, llenos. Bueno, yo le digo a todo el mundo, creo que el museo va a estar
pues esplendoroso con esta actividad llena de gente, de niños, de todo, de familia. Y además eso va a estar acompañado con una exposición hermosísima de Ediciones Ecaré, que es nuestra editorial venezolana que hoy en día está en España. Cumple 45 años de fundada, fue la primera editorial que hizo libros álbum, como se llaman los libros ilustrados, libros álbum, para niños en Latinoamérica. Entonces vamos a tener una exposición que se llama Cuentos de ayer, hoy y siempre. Ay, qué Qué belleza. bonito. Sí, con una recopilación de ilustraciones de libros que han ganado premios, que han sido galardonados por la Fundación Cuatro Gatos, que es la organización más reconocida aquí en Miami de, digamos, en promoción de literatura para niños en español, por el Banco del Libro y algunos premiados por la Feria de Boloña y algunos otros premios internacionales. Hermoso. Entonces va a ser una cosa como muy especial, nos tiene muy emocionadas, es un reto, estamos trabajando durísimo en eso de imaginar, porque cada vez que se agrega algo, entonces es bueno, y entonces ahora tenemos que, ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué tal si le agregamos esto? Entonces, bueno, aquí vamos. Igual, Bueno. cualquier otra información que quieran lo pueden hacer a través de la página web www.entrelibrosfest.org. Exactamente. Así. También están en redes sociales. En las redes sociales tienen que seguirnos en nuestras redes, en Imago Art in Action o Imago por las Artes, que es la non-profit, que es como la madre de esto. Perfecto. Así es, aquí perfecto. tienen las cuentas para que las sigan. Trina, estamos tan felices Ay, de sí. conversar contigo, tan agradecidas. Nos movía un montón desde que conversamos. Dijimos, vamos a buscar a Trina para hablar de lectura y para hablar de ese tiempo tan valioso y tan importante de imaginar con los chamos de estar presente. De crear Que creo nuestros que es como rituales. ¿Sí? De criar rituales, o Sí. sea, y que puede ser como tan fácil para los que les cuesta estar presente, soltar todo y sentarte a leer un rato con tu chamo. Total. Y estar. Sí, eso que tú dices, o sea, mindfulness, es un momento absolutamente mindfulness. Y que tu Estar chamo presente, no el va a aquí y el olvidar ahora. jamás. Así Jamás, es. jamás. Trina, bueno, con esos hijos grandes, además, y estas lecciones que nos dan, nos dejan movidas. Yo digo, en unos Sí. años hablaremos, amiga. Ay, qué cuando belleza. veamos a nuestros muchachitos hablando de lo que han aprendido en casa. Bueno, estaremos allá presentes. Por supuesto, acompañándolas en Entre Libros. Y bueno, recomendarles a los que estén acá en Miami Ay, sí, pasar por Imago. O sea, es un espacio que te abraza. O sea, tú entras a Imago y te sientes así como... Te sientes querido. Te sientes querido. O sea, Además, sientes- agradecemos por los Por libritos que nos trajo favor, ¡qué Trina emoción! el día de hoy. Así Sí, que esos son Ponte por Onte, Ponte que tienen por Onte. 7, 8 libritos de los Ajá. clásicos de Ediciones de Caré. Se me olvidó decir que Entre Libros es absolutamente gratuito. Todo, Buenísimo. la programación, todo es Maravilla. gratuito. Lo único en lo que esperamos que la gente invierta es en los libros. hermoso. Yeah. Vayan a comprar libros. Exactamente. Así es. A Hermoso. disfrutar unos días divinos y a llevarse los mejores libros para su casa. Gracias, Trina, por Gracias haber a estado con ustedes. nosotros. De verdad, muy contentas. Y ustedes, como siempre, los invitamos, suscríbanse. Por favor. A suscribirse. Por favor. Y comparten este episodio con cualquier padre, madre, familia que lo necesite. Invítenlos a Entre Libros, invítenlos a Imago, invítenlos a ver y escuchar este podcast y a suscribirse a mí. Totalmente. Me vale madre podcast en todas las plataformas y redes sociales. Michelle DMK también. Edmari Fuentes y por aquí Trina Oropesa de Imago que nos estuvo acompañando. Que tengan lindo día y nos vemos el próximo miércoles. Yes. Bye, bye. Gracias. Me vale madre fue presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines. Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.